¿Ya vieron esto? Buenas noches, maestro. Yo no sabía que tú.
Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien. Bien, profesor, estamos bien. Qué bueno, me alegro. Niña, Dios, mija, ven. Que vaya bien. Gracias. Cuídense. Bueno, vamos a comenzar de una vez. Recuérdense que hoy es viernes. Hoy es viernes y ya tengo 2 clases corridas atrás. Y no tengo que poner excusas de ningún tipo, pero uno se cansa también. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a recordar, nosotros estamos trabajando en el capítulo 3 con las propiedades de la sustancia pura. ¿Ok? Ya vimos los diferentes diagramas que correlacionan las propiedades más importantes, que son la presión, volumen, temperatura, en sus diferentes estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. O sea, vamos a ver que eso, ya hemos dicho, que de forma práctica, eso se ven en tablas. Nosotros vimos allá presencialmente, quedamos en vapor sobrecalentado. Vimos con detalle todo lo que era la mezcla. Ok. Entonces yo le puse en la plataforma, como para dar seguimiento, yo le puse en la plataforma todos los diagramas. Vamos a compartir la pantalla para entendernos. Ok. Y vamos a abrir el libro. Y debiéramos comenzar ahí en ecuación de estado. La ecuación de estado. Entonces vamos a ir a vapor sobrecalentado. Ustedes recuerdan, nosotros vimos allá en la clase, en el curso, vimos este ejemplo donde teníamos a temperatura constante, y obviamente a presión constante, el refrigerante CO34A, y fuimos a la tabla A12 que es CO34A, y buscamos sus valores específicos, volúmenes específicos de líquido saturado y de gas saturado, que son acá, y el punto donde tenemos es acá, en ese valor. Entonces, para usted buscar este punto, está que tiene una masa de 4, como tiene una masa de 4 kilogramos, entonces tiene que buscar un punto intermedio, porque aquí el líquido saturado, aquí el gas saturado, pero como tiene una masa de 4 kilogramos, me preguntan lo primero cuál era el volumen, y para eso lo calculamos buscando el volumen específico, y el volumen lo dividimos entre la masa y nos dio el volumen específico calculado. Ok. Y tengamos los valores, volúmenes específicos del líquido, del gas y del líquido. Usted ve, por lo tanto es mayor que del líquido, pero es menor. Menor que del gas. La cuestión es que ya sabemos dónde están esos valores en la tabla periódica.
en la tabla de propiedades. Ahora vamos a ver el vapor sobrecalentado. ¿Ok? Ya usted sabe que vapor sobrecalentado es del saturado hacia adelante. Esa es la región que está situada a la derecha de la línea de vapor saturado a temperaturas superiores a la temperatura del punto crítico. Y también una sustancia existe como vapor sobrecalentado. Cuando la región sobrecalentada es de una sola fase, o sea que solamente es vapor, entonces la temperatura y la presión ya no son propiedades dependientes. O sea, ya no están relacionadas. Están relacionadas, pero ya no dependen una de otra. Y se pueden usar de manera conveniente como dos propiedades independientes de la tabla. De ahí en adelante. Vamos a entenderlo aquí en la gráfica. O sea, estamos acá. ¿Ve? Acá. Entonces, como aquí tenemos la interfase líquido-vapor, como ya todo es vapor sobrecalentado acá, aquí hay una relación simple entre temperatura y presión que son independientes, o sea, son dos propiedades independientes. Por lo tanto, se tienen tabulados los datos de esos valores. ¿Ok? La temperatura y la presión ya no son propiedades dependientes, sino que son totalmente independientes. Entonces, el formato de las tablas del vapor sobrecalentado lo vemos acá en esta figurita. Entonces, se entra con la temperatura de saturación, pero también se puede entrar con la presión de saturación. Pero se entra con la temperatura de saturación porque se entra siempre en las condiciones de equilibrio. Entonces, tenemos solamente un valor, porque no todo es vapor. No hay vapor y líquido, no hay una mezcla. Por lo tanto, tenemos el volumen específico a esta presión, la energía interna y la entalpía a esta presión. Que esta presión de equilibrio es a 99.61 de equilibrio, o sea, por temperatura de vapor y esta es la presión de vapor. Para esto, entonces se tiene para temperatura saturada de 100, 150 hasta 1300. Y así se tiene para 0.2 o se tiene para zinc 0.5. Y cuando es para 0.5, usted tiene que interpolar entre 100 y 1.6959, por ejemplo, para 0.1, y 200 y 0.042 para 0.5. O sea, para esta diferencia de presión, usted va a tener esta diferencia de volumen específico a esa diferencia de temperatura. Entonces, usted tiene que interpolar eso. La interpolación es una fórmula, la vamos a ver. Pero que solamente tenemos un valor porque es sobrecalentado. Entonces, en esta tabla, las propiedades se indican a la derecha de la temperatura para presiones seleccionadas. Aquí se selecciona para 0.1, para 0.5, empezando por los datos de vapor saturado. Siempre se empieza por datos de vapor saturado porque el sobrecalentado comienza en saturado, por eso se entra con temperatura saturada. ¿Ok? Siempre se comienza por el lado de vapor saturado. Entonces, la temperatura de saturación se da entre paréntesis después del valor de presión. O sea, después de tener el valor de presión en cada gráfica, aquí entre paréntesis se puede dar temperatura de saturación. Esa temperatura de saturación o temperatura de vapor, porque recuerden que la temperatura de saturación se llama porque es sobrecalentado. Pero hablamos de la presión y temperatura de saturación en la línea de saturación, o sea, acá usted ve. Porque ese es un punto donde usted tiene los datos de referencia. Por eso yo puedo buscar un dato sobrecalentado, porque tengo que tener este de aquí. ¿Entiende? Si yo no tengo este, siempre lo voy a tener desaturado en la tabla. Y el de sobresaturado o sobrecalentado, tengo que buscarlo a partir de estos datos. Por eso en la tabla se entra con valores saturados del gas para seguir más arriba a sobresaturado o sobrecalentado. ¿Ok? La temperatura de saturación se da
entre paréntesis, como vimos acá, para la presión de saturación. Muy bien. En comparación con el valor saturado, el sobrecalentado se caracteriza por presiones de saturación mayores a la presión a una temperatura dada. Siempre la presión de saturación va a ser mayor. O al revés, te puede decir que la presión va a ser menor a la presión de saturación a una temperatura dada. Y temperaturas superiores, esto es para presiones menores. Pero para temperaturas superiores, la temperatura mayor es la saturación a una presión dada. Vamos a ver la tabla para entender eso. O sea, para presiones menores de saturación es, yo tengo acá la presión de saturación. Vamos a decir, yo tengo esta presión de saturación. Pero presiones menores de saturación, la temperatura aquí, para una temperatura dada. Y cuando tengo temperaturas superiores, como en este caso, para una presión dada. Entonces, los volúmenes específicos superiores van a ser, volumen específico va a ser mayor al volumen de gas saturado a una presión o temperatura dada. Siempre el volumen específico de vapor sobrecalentado va a ser mayor al volumen específico del líquido saturado. O sea, que este es el volumen del líquido saturado, acá, con su entalpía de saturación, y siempre el sobrecalentado va a tener un volumen específico mayor, porque va a estar más expandido para una misma masa, para una misma cantidad de gas. Esas condiciones aquí hay que entenderlas. También, energías internas van a ser superiores a la energía de saturación, a la entalpía de saturación, para cualquier presión o temperatura dada. Igual va a pasar con la entalpía. La entalpía van a ser superiores a la entalpía del gas saturado a una presión o temperatura dada. Siempre va a ser más alta porque está ahí al lado derecho. Estamos aquí arriba. Ok, vamos a hacer un par de ejemplos, estudiar estos dos ejemplos, porque la forma bien fácil, porque es solamente hay solamente cuatro valores. El volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía, que todavía no la hemos visto. Pero eso está aquí. Aquí no está, solamente volumen específico, energía interna y entalpía. Pero en la tabla está también la entropía. Ok, esto es para un poco sobrecalentado. Vamos a ver un ejemplo. Me dice la energía interna de vapor sobrecalentado. Determinar la energía interna de agua a 20 psi y 400 grados Fahrenheit. Es del agua, hay que ir a la tabla 3.4. ¿Cómo es? Sí, creo que es 3.4. Se va a determinar la energía interna del agua en un estado específico que son 20 pSI y 400 Fahrenheit. A 20 pSI, la temperatura de saturación es 229 grados Fahrenheit. Eso hay que buscarlo para el agua en la tabla. Y la tabla es la A6E. Pero que a mí me extrañó que nosotros la otra vez, aquí estoy en la página 133. La otra vez no encontré la tabla E. Las tablas E no las veo acá. ¿Sí? Habrá que ir bajando al paso a ver si la encontramos. ¿Sí? No están las E. ¿Sí? Las A6E. La E está en unidades británicas y la A en sistema internacional. A lo mejor está una al lado de la otra, pero que la buscamos la otra vez y no la encontramos. A6E, está la A6, pero no está la A6E. Entonces, entra con la temperatura y en esta, aquí entra con la temperatura y esta también. Pero ve que hablamos acá de centígrados, no hay ninguna que te hable de esa. Ahí pasa, debe ser esto. No, igual. La A6,
Debe estar la A6E aquí abajo y no está. Ya está la A7. No sé qué pasó. Si es que en ese libro no está, pero yo recuerdo que nosotros la vimos en el libro atrás. Ok, pero lo que podemos hacer, como sabemos que la presión es 20 psi y su temperatura de saturación se ve aquí en la tabla. Entonces, para 20 psi, agua sobrecalentada para 20 psi, aquí está en 20, usted ve, 20 psi, no, en milipascal. Está en milipascal porque no está en psi. Habría que convertirlo a psi para ver cuál es la que le corresponde. Ok, entonces, yo voy a resolver, yo voy a buscar a ver si es que yo descargué otro libro que no la tiene. Entonces la A6E me dice que a 20 PSI en vez de milipascal, se tendría que buscar a convertir la PSI en milipascal a ver cuánto me da. Pero eso lo podemos hacer rápidamente para confirmar esos valores, ¿ok? Para confirmar esos valores, voy a buscar conversión de presión. Bueno, aquí está. Entonces le pongo aquí la PSI. Acá vamos a ponerle 20 y me da 0.13, casi 0.14. Ok. Ese 0.14 megapascal, porque es M grande, megapascal. Ok. Entonces tendremos que entrar en la tabla. ¿Cómo va a ser? 20 PSI es milipascal. En milipascal. En pascal. En megapascal. En megapascal. No. No, tenía que ir a la tabla para ir. 20 PSA, 0.17. Vamos a buscarla en la tabla, 0.14. Ok. Con 0.14 en la tabla, entramos en la tabla A6. Con 0.14. Aquí tenemos 0.8, 0.01, 0.1, 0.20. Usted ve, está entre 0.10 y 0.10 y 0.20, 0.14. Usted ve, entonces tenemos que buscar la temperatura de saturación en 0.14. Si en 0.20 es 120, en 0.10 es 996, entonces 0.14 va a ser, que cuando aumenta la presión, aumenta la temperatura. Eso quiere decir que es directamente proporcional y se puede buscar como la media. ¿Entiendes? O sea, vamos a restar esta de esta, vamos a buscar en la calculadora para ver si nos da la misma temperatura. ¿Ok? En centígrados y la convertimos en Fahrenheit. Entonces tenemos acá 120.21 menos 99.61 y me da 20 grados centígrados la diferencia. Este por 1.8. No, perdón, eso es entre 2. Por 1.8 más 32. Esta entre 2. No, porque sería esta la diferencia. Más, y la diferencia se la sumo a esta. Ok. A esta la sumo, esta diferencia. Este más este entre 2, perdón. No tenía que. Era ese más entre 2, perdón. Excúsenme. Es 120
punto 21 más, no estoy haciendo interpolación, como da 0.14, casi 0.15, está entre la mitad de 0.10 y 0.20, ¿ok? Y me da 2.19. Ese 2.19 no es entre 2, porque es un poquito más, ¿ok? Pero vamos a ponerlo como si fuera entre 2. Y me da 109 grados centígrados. 109. Allá tiene es 133. Aquí tiene la temperatura de 2 a, 109 por 1.8 más 32. Déjame ver por ahí que anda, no lo crean. Este por 1.8 más 32 se pasa mucho porque que no la mitad es 14. Mire, para hacer la interpolación vamos a practicarlo acá. Vamos a practicar. Ok. Yo voy a interpolar la temperatura de saturación 120.21 para 0.2 y tengo la temperatura 99.61 para 0.1. Yo quiero saber cuál es esta temperatura de aquí para 0.137. Que por ahí que anda en la tabla, 0.137. Ok. Entonces, fíjense, esta diferencia es igual, ustedes dividen esta diferencia, porque la diferencia de entre estos dos es lo que usted va a repartir. Y la diferencia de estos dos es lo que va a repartir. Y como la diferencia entre estos dos, perdón, usted lo divide entre 10 y entre 10, de 0.1 a 0.2, usted va a decir 0.11 hasta 0.20. ¿Ok? Entonces, este va a tener 3.7, 3.7 después de 0.10, 3.7 después de 0.10. Y ese 3.7 es como si fuera el 3.7%, como si fuera esa posición, que si usted lo hace el cálculo, usted va a tener esta distancia de aquí a aquí, de aquí a aquí, es este menos este, da 0.037. Entonces 0.037 aumenta acá. Yo quiero saber cuánto será el valor de aquí cuando aumente eso. Por lo tanto, la proporción que yo tengo de este 0.37 más de acá con relación a estos 10 tiene que ser lo mismo que llega acá con relación a esta diferencia. Y esta diferencia son 20. Esa la vimos ahorita. ¿Verdad? 120.21 le resta 99.61 y aquí son 20.6, por lo tanto es el doble de esto, el doble. Y el doble de esto son 7.4. Por lo tanto, a este vamos a sumarle 7.4. Un chimá del doble, por lo tanto vamos a ponerle 7.45. Ok, sumamos a este 7.45. Ok, entonces tenemos 99.61 más 7.45. Eso va a ser más o menos, aproximado, lo estoy calculando. Entonces este lo multiplico por 1.8 y le sumo 32. Se pasa, dice 224. Y aquí tenemos que la temperatura es, no se pasa, es 227. O sea, está cerca de la temperatura de saturación calculada acá. Yo dividí, yo le sumé 3.7, esa diferencia, usted ve, esta diferencia entre esta diferencia entre este y este es igual a la diferencia entre este y este. ¿Usted ve? Eso es lo que usted tiene que ver. O sea que X menos esto entre, o sea, X, esa diferencia de acá, entre este total, tiene que ser igual a esta diferencia de aquí entre este total, tiene que ser igual a esta diferencia aquí entre este.
vamos a decirle, para que usted vea cómo se hace. Se decimos X menos 99.61 entre 120 menos 99.61 tiene que ser igual a esta diferencia con esta 0.137 menos 1 entre 0.2 menos 0.1. Ahí le tiene que dar el valor exacto de X. ¿Ok? Vamos a ponerle valores. Ya vimos que esto es 20.6. Entonces tenemos que X menos 99.61 entre 20.6 va a ser igual. Este da 0.3037 entre 0.1. Por lo tanto, esa X menos esto vamos a multiplicarlo por 20 y se lo sumamos a esto. Entonces buscamos aquí en la calculadora 20.6 por esto entre esto, 20.6 por 0.037 igual entre 0.1 igual da 7.6 y eso se lo sumamos a esto más 99.61 y me da 107.32 en centígrados. Por lo tanto, esto por 1.8 igual más 32 me da 225. No estoy tan lejos, aquí dice 227.90. Ok. Esta es la temperatura de saturación a 20 psi. Hay que ver que la conversión que nosotros cogimos era mejor un 8. Ustedes, hay que redondearlo a 8. Si damos 8, fíjate para que usted vea, vamos a confirmarlo. Si damos 8, aquí tendríamos un 8 acá. Por lo tanto, aquí tendríamos un 8. Al dar un 8, da un pelito más. Y si calculamos ahora con 0.038, usted verá 0.038 por 20.6. Ajá, 20.6, que es la diferencia. Le da esto entre 0.1. Da un pelito más, da 7.8. Ahora S por 1.8 igual más 32 da, ¿qué fue lo que hice, caramba? 0.038 por 20.6 entre 0.1 por 1.8. Ah, no, más 99, perdón. Wow. Vamos a dejarlo por 1 igual para que me quede igual. Mira, esto es más 99.61 ahora. Ahora, este valor subió un poquito, por no tanto, por 1.8 igual más 32, no subió casi nada. O sea que realmente vamos a decir que la conversión no está como quisiera. ¿Ok? Muy bien, entonces, como la temperatura de saturación en el agua está dada por la región de vapor sobrecalentado, entonces la energía interna a esa presión y su temperatura dada a partir de la tabla de vapor sobrecalentado va a dar esto. O sea, en la tabla, este valor no lo podemos ver porque no tenemos la tabla, pero podemos ir a la tabla con esos valores, con este valor, y nos va a dar en grados centígrados con 107, entramos con 107 y nos va a dar en kilojoule por kilogramo. ¿Ok? Kilojoule por kilogramo. Vamos a ver otro ejemplo. Temperatura de vapor saturado. O sea, de esta línea acá. Determina la temperatura del agua en estado donde la presión es 0.5 megapascal
y la entalpía es 2.890 kilojoules por kilogramo. Esa sí es la tabla 6. Ok, la 6. Vamos a determinar la temperatura del agua específica, del estado específico que es saturado. A esta presión, la entalpía de vapor es 2748. Eso está en la tabla ahí directamente, con esa presión. Ok, la entalpía va a dar este valor. Como la entalpía, oiga bien, del sobresaturado es mayor que del saturado, como se ve en esta figura, en este punto es mayor que acá. Es aquí en este punto, entonces se tiene un nuevo valor, un nuevo vapor sobrecalentado, debajo de 5 megapascal. Entonces la tabla se lee que a esta temperatura de 200, porque aquí la temperatura es, no me dice la temperatura, pues voy con la entalpía. Fíjense cosa, yo tengo la entalpía 2748. En la tabla tengo 2855 y 2961. Entonces yo tengo que interpolar para buscar la temperatura entre estos dos. O sea, la temperatura va a estar entre estos dos. Por interpolación le da eso. Entonces, por interpolación lo podemos ver. Usted tiene estos dos valores. Entonces, usted tiene 200 y un valor de 2855 que es menor. Vamos a verlo aquí, 2855 con 80. Pero en 250 te tiene una entalpía de 2961. Yo quiero saber, para esta entalpía que vemos acá, que es de 2748,11, 2748,11, ¿cuál va a ser su temperatura? Fíjense que usted tiene que ver. Esta distancia de aquí a aquí, usted no la conoce, es X. Pero usted conoce esta de aquí a aquí y la divide entre la diferencia total, entre la total, ¿ustedes? O sea, este menos este, como va aumentando, tú buscas una que va aumentando. Esta diferencia, esta diferencia de aquí a aquí, la divide entre la diferencia de aquí a aquí. ¿Ok? Aquí va a tener un X entre la diferencia de aquí a aquí. Esa es la proporción. Esta distancia de aquí a X menos esta distancia de aquí a aquí tiene que ser igual a esta distancia de aquí a aquí y esta distancia de aquí a aquí. Esta diferencia de estos dos, entre la diferencia de estos dos, la diferencia de estos dos es esta. Entre la diferencia de estos dos es igual a la diferencia de estos dos entre la diferencia de estos dos. Que fue lo mismo que hicimos acá. Eso no lo vamos a calcular, eso da esa cantidad de grados centígrados. Que no está en la tabla, porque precisamente en la tabla no puede estar todos los datos, porque los datos son infinitos, ¿ustedes recuerdan? Son infinitos los datos. Por eso es que tenemos valores en la tabla que se van de 5 en 5. A veces hay sitios, hay partes de la tabla que están muy sobrecalentados, donde no varía tanto ya la entalpía, que lo ponen cada 40 grados, cada 50 de temperatura, porque no aumenta tanto. Ok, aunque la temperatura aumente mucho, no aumenta tanto la energía interna o la entalpía, porque ya su expansión es menor. Ok, ahora vamos a ver la parte del líquido comprimido. Ya vimos la parte de sobrecalentado, sobresaturado. Ok, las tablas para líquido comprimido no son muy comunes. O sea, no hay muchas tablas para líquido comprimido, porque la compresibilidad de los líquidos es muy bajita. Por lo que la tabla A7 es la única que se presenta en este libro para esos casos. El formato de esa tabla es muy similar al de sobrecalentado. Una de las razones por las que no hay datos para líquido comprimido es la relativa independencia entre sus propiedades respecto a la presión. O sea que la presión puede variar un poquito el volumen específico, pero no cambia casi la entalpía, no cambia casi la energía interna. O sea, cambia muchísimo menos la energía interna que el volumen. Y el volumen cambia poco.
¿Ok? Entonces la variación de las propiedades del líquido comprimido con la presión es muy ligera, o sea, muy poco. O sea, aumenta 100 veces la presión, un aumento de 100 veces la presión, proporciona, o sea, ocasiona que la propiedad cambie menos de un 1%. Por lo tanto, es muy limitado. Por eso la tabla tiene que ser pequeña, pero la vamos a ver como quiera. Ok, como no hay datos para líquido comprimido, hay una aproximación general